Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Shantirene. Hoy os enseño cómo convertir mi mesa de centro Mr. Hult en una preciosa mesa rústica de madera. Vale, en realidad no ha sido magia, pero sí la he hecho de forma muy económica y sencillita. ¿Queréis ver cómo la hice? Acompáñame. ¿Os acordáis de mi mesa de centro Mr. Hult? Sí, esa mesa que me hice con dos estanterías de Ikea y la caja de cartón de la lámpara Mr. Hult. Bueno, pues ha llegado el momento de decirle goodbye, porque nos hemos hecho una mesa nueva. Los materiales que necesitaremos para hacer esta mesa son los siguientes. Listones de madera. Yo compré dos maderas de 3 metros con un ancho de 14 centímetros y medio cada uno, más un listón cuadrado de 4 centímetros y medio para las patas. Tornillos adecuados para madera, espigas o cola para madera o ambas cosas para reforzar más la estructura. Herrajes o placas de unión. Además también colocaré unas ruedas. Y como herramienta nos será útil un destornillador y una sierra. Como veis ya tengo por aquí los listones de madera. Cada uno de ellos mide 3 metros, como decía, así que hace falta cortarlos y primero voy a medir todas las partes que necesito. En un principio quería hacer una mesa de 60 centímetros de largo, pues ya sabéis que quería una mesa que no ocupase mucho espacio. Pero como me sobraba madera bastante, en el último momento decidí dejarla un poquito más larga, ya que para cortarla tiempo siempre hay. Así que finalmente corté las maderas con un largo de 70 centímetros. Eso significa que de cada listón me salieron 4 tablones. En total 8. 4 serán para la parte de arriba de la mesa y otros 4 para la parte de abajo, porque yo quiero que mi mesa tenga una balda debajo. Ya que esta no va a ser muy grande, al menos tendré espacio debajo para colocar o guardar cosas. Bueno, pues lo primero que hice fue colocar los tablones de la manera que a mí me ha parecido más estética. Como veis, en algunas partes hay unas marcas escritas, y eso no quiero que se vea, al menos no en la parte de arriba de la mesa. Así que a eso le di la vuelta y es por esa cara por donde colocaré las placas metálicas para unir todos los tablones. Estas son las placas de unión que voy a utilizar ahora mismo y las colocaré así en horizontal entre cada tablón. Utilizaré estos tornillos adecuados para el grosor de mi madera. Antes de atornillar las placas también pondré algo de cola entre cada listón para reforzarlo todo. Pues aquí ya estoy terminando con esos tablones y haré lo mismo para la parte de abajo de la mesa, ya que será exactamente igual. Ya tengo listos los dos tablones y ahora vamos a preparar las patas. Hemos cortado las patas a una medida de 25 centímetros de largo cada una, teniendo en cuenta que el grosor de los otros tablones es de 4 centímetros y medio más lo que levantará las ruedas que voy a añadir luego, para que la mesa tenga la altura deseada. En este caso serán unos 40 centímetros de alto. Y aquí estoy lijando todas estas maderas para que tengan un acabado bonito.
Lo siguiente que hice fue medir dónde irán colocadas las patas para que queden todas a la misma distancia. A estas patas les colocaré estos conectores en forma de L y también un par de espigas por pata para que quede todo bien estable. Además añadiré cola junto con las espigas para reforzarlo más. Esta parte es quizás en la que nos hemos encontrado más dificultad, ya que para introducir las espigas obviamente hay que agujerear ambas partes y todo esto debe coincidir perfectamente a la hora de encajarlo, por lo que hay que medir con mucha cautela. No sé si se apreciará bien que por aquí he hecho unas divisiones para poder marcar bien dónde irán los agujeros. Y he hecho las mismas marcas en la base de la pata. Aquí estamos comprobando que todo encaja, pero antes de apretarlo bien, aplicaremos cola para que quede bien sujeto. Por aquí tenemos las 4 patas ya ancladas a una parte de la mesa y como veis ya hemos puesto más espigas para unirlo a la que será la parte de abajo. Estas ruedas que compré en Amazon vienen con frenos, lo cual será muy útil para que la mesa no se mueva si no tienes alfombra o moqueta como nosotros. En un futuro, espero que no muy lejano, quitaremos la moqueta, por eso escogí esta opción. Y he de decir que estas ruedas me han gustado mucho. Por si os interesan, podéis encontrar el link al producto en la cajita de descripción. Alguien está deseando que terminemos de hacer ruido. Pues ya tenemos la mesa lista. Y esta es nuestra nueva mesa rústica. ¿Qué os ha parecido? A mí me encanta. Es la primera vez que hago un mueble y me ha gustado mucho la experiencia, así que creo que me animaré a hacer alguna cosita más para la casa. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y compartirlo. Y si quieres ver los próximos proyectos que estoy preparando, suscríbete dándole a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo algo nuevo. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.